Hola, ¿cómo estás? En el día de hoy estaremos conversando acerca de la técnica correcta de cómo medir tu presión arterial. Así que quédate conmigo. Te habla Dorilo Hernández y para decirte qué hacer antes, durante y después de medir tu presión arterial, aquí se auscultan letras. La medición de la presión arterial fuera del consultorio se conoce como monitoreo ambulatorio y se realiza a través de aparatos automáticos que hacen mediciones por un periodo de 24 horas conocido como mapa o por medio de mediciones hechas por el mismo paciente o automonitoreo ambulatorio conocido como AMPA. Existen condiciones específicas en las que se te podría indicar medir tu presión arterial. Estas son detectar hipertensión de bata blanca o hipertensión enmascarada. La hipertensión de bata blanca es cuando la presión arterial está aumentada en la consulta, pero es normal cuando se mide con MAPA, AMPA o ambos. Por el contrario, la hipertensión enmascarada se refiere a los pacientes con presión arterial normal en la consulta, pero que está elevada en el automonitoreo o en el MAPA. Se hablará de normotensión cuando las mediciones de la consulta y ambulatorias son normales. También se te puede pedir monitoreo ambulatorio de la presión arterial para confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial y en el seguimiento de pacientes hipertensos para evaluar su respuesta al tratamiento seleccionado. Cuando se sospecha reducción de la presión arterial por cambios de postura o hipotensión ortostática o cambios en la presión arterial después de las comidas o hipotensión postprandial, también se te podría pedir un monitoreo ambulatorio. Como ves, en todos estos casos es fundamental contar con mediciones lo más precisas posibles y esto no puede lograrse si no se tiene la técnica adecuada para llevar a cabo este monitoreo. Para esto debes tomar en cuenta recomendaciones que involucran tanto el instrumento de medida como el paciente per se. En el caso del instrumento es importante contar con un equipo adecuado. En el episodio pasado hablamos de los diferentes tipos de esfingomanómetro. Te dejo aquí arriba la tarjetita por si aún no lo has visto. Recomiendo los esfingomanómetros oscilométricos para las personas sin entrenamiento médico o si vas a automonitorearte. También para quienes tengan limitaciones visuales o auditivas. En la descripción te dejo algunas marcas validadas con estudios y aceptados por entes internacionales para el cuidado de la hipertensión arterial. En caso de que tengas arritmia no debes usar esfingomanómetros oscilométricos y en su lugar debes emplear aquellos con métodos auscultatorios. Recuerda además que cualquiera que sea el equipo que utilices debe estar calibrado según las indicaciones del fabricante. Debes contar además con un manguito o brazalete adecuado. Para esto, la longitud de la funda del manguito debe ser suficiente para envolver el brazo y cerrarse fácilmente. El largo de la cámara, que es la parte inflable, debe cubrir al menos el 80% de la circunferencia del brazo y el ancho debe representar el 40% de la longitud del brazo. El borde inferior del brazalete debes colocarlo 2 a 3 centímetros por encima del pliegue del codo y el centro de la cámara, que usualmente está representado con una marca en el manguito, debe coincidir con la arteria braquial, lo cual determinarás a través del pulso. El manguito además debe quedar a la altura del corazón. Verificado la idoneidad de tu equipo, es el turno del paciente, que puede ser tú o alguien a quien asistas. Antes de medir la presión arterial, la persona debe estar en reposo durante al menos 5 minutos, aunque lo ideal serían 10. Debe estar sentado y con la espalda y el brazo apoyado cómodamente para evitar contracción isométrica de los músculos. El brazo debe estar descubierto, evitando prendas enrolladas para que no compriman el brazo. Las piernas deben estar sin cruzar y los pies apoyados cómodamente sobre el suelo. Evitar hacer la medición en caso de malestar, dolor, vejiga llena o necesidad de defecar. No debe medirse la presión arterial en situaciones de estrés físico o emocional. Tampoco si has consumido cafeína o usado tabaco o sus derivados en los últimos 30 minutos o has hecho ejercicio recientemente. Por lo general se recomiendan 2 secciones de medición, una en la mañana y otra en la noche, y 2 mediciones en cada sesión con 1 a 2 minutos de espera entre las mediciones. Si la diferencia entre las 2 mediciones es mayor a 10 milímetros de mercurio, se recomienda una tercera medición y la presión a reportar será el promedio de las 2 últimas medidas. Debes llevar un registro con el día y la hora y siempre que te sea posible incluir la frecuencia cardíaca en este diario de reporte. Felicidades, ya has tomado correctamente tu presión arterial. Y ahora, ¿cómo interpretarás estos resultados? ¿Son normales? ¿No? De eso estaremos hablando en el siguiente episodio. De momento, hemos llegado al final. Es todo por ahora. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darle like y suscribirte si aún no lo has hecho.
Te dejo otros contenidos que de seguro serán de tu agrado. Me despido hasta la próxima y que tengas una maravillosa semana. Bye.